El título del estudio de hoy se llama así: el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Después de toda la lectura de los textos bíblicos, me he dado cuenta de algo como es muy obvio, pero hay que decirlo, referente a la manera que Dios ha elegido para revelarse al ser humano. Cómo Dios se ha revelado en los tiempos, según sus propósitos, y en la manera que ha escogido nuestro Dios es a través de testimonios. Entender cuál es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Vamos a partir leyendo en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 9, del 6 al 20. Dice así: por tanto sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo de dura cerviz eres tú. Acuérdate, no te olvides que has provocado a ir a Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste a este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y en Horeb provocasteis a ir a Jehová, y enojóse Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y fue al cabo de 40 días y 40 noches que Jehová me dio dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y como sabemos la historia, y díjome Jehová: levántate, desciende presto. He aquí que el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo le mandé, hace hecho una esfinge de fundición. Y hablóme Jehová diciendo: he visto este pueblo, y he aquí que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que lo destruya y raiga su nombre debajo del cielo, que yo te pondré mucha más que ellos. Y volví, dice, y descendí del monte, el cual ardía en fuego, porque se está refiriendo al momento del Sinaí, ¿cierto? Cuando ellos llegaron al monte Sinaí, Dios se les apareció en fuego. Dice: con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, y había hecho un becerro de fundición, apartando presto del camino que Jehová había mandado. Entonces tomé las dos tablas y arrojélas en mis manos y quebrélas delante de vuestros ojos. Y postréme delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua, un ayuno grande, similar al de Jesucristo, a causa de todos vuestros pecados que habíais cometido, haciendo mal en ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa de su furor y de la ira, con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me oyó aún esta vez. Y contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón entonces. O sea, la intervención de Moisés permitió que él intercediera por su pueblo a fin de que no fuera destruido, porque Dios pensó en ese mismo momento: Israel, habían visto la señal en Egipto, Dios lo había sacado mismo Mar Rojo, y finalmente llegan a Sinaí, ven la manifestación de Dios que desciende con fuego y humo y les habla, y el testimonio de ese evento sobrenatural quedó registrado. Ellos no vieron figura alguna, pero escucharon las 10 palabras, los 10 mandamientos. Dios seguro después le dio más mandamientos a Moisés, pero esas tablas significaba que Dios había hablado y que la ley venía de Dios. Ellos escucharon la voz y por temor pidieron que Moisés mediara entre ellos y Dios. Y por eso después subió al monte a recibir la ley escrita en piedra, porque ellos no quisieron seguir escuchándola, por el temor que tenían de Dios. Pero Dios dejó testimonio en estas dos tablas de piedra que Dios había hablado y ellos habían escuchado su voz. Por lo tanto, las tablas de piedra se configuran como un testimonio en piedra de lo que Dios habló, y siendo que el mismo Dios escribió en esas tablas estos mandamientos. Por lo tanto, Dios estableció en estas tablas de piedra un testimonio de la fe de Israel. ¿Cuál era? Que Dios, a quien ellos no habían podido ver, pero porque Dios es santo, si hubieran visto a Dios hubieran muerto, dejó oír su voz desde el cielo, y ellos fueron testigos de ello, por lo cual este testimonio del cual ellos son partícipes por haberlo oído, se constituye en un testimonio de la existencia de nuestro Dios y de su propósito para con nosotros. Es un testimonio fiable, porque está primeramente Dios hablando, y después todo Israel y Moisés incluso habiendo escuchado esta voz. Por lo tanto, el resto de la ley no se dio de esa forma, se dio después de los profetas, pero como se estableció
ya que Dios había hablado, ellos habían escuchado, y que Moisés había estado con Dios, quedó establecido que todo lo que se dijera después estaba validado por este testimonio. Así que aquí vemos cómo Dios podía haber hablado de muchas maneras, pero siempre escogió hablar a través de testimonio. Y que este testimonio, algo que da cuenta o testifica irrefutablemente acerca de lo que Dios ha dicho. Esta es la manera que Dios tiene de revelarse a nosotros, y aquí queda establecido en este libro de Deuteronomio referente al antiguo pacto. Bien, sigo avanzando. Vamos ahora a leer en Deuteronomio 10, del 1 al 5. Bueno, sabemos que estas primeras tablas Moisés las quebró y Dios se las dio nuevas. Y en este capítulo 10, verso del 1 al 5, dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Se refiere al arca del testimonio. Escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás, esto es muy importante, y las pondrás en el arca. ¿Qué arca? La arca de madera que Dios lo mandó a hacer, el arca del testimonio que se va a decir más adelante. Aquí hay que llevar a los israelitas con unas varas, y que uno por tocarla murió. Ustedes saben la historia. Y dentro de ellos había dejado Dios testimonios. Y el testimonio de esta arca, miren lo que pasa con ella. Y escribiré en aquellas las tablas, palabras que estaban en las primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice, dice, un arca de madera de Sittim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, por supuesto sin escribir. Y escribió las tablas, se entiende que Dios, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová había hablado, los 10 mandamientos que conocemos nosotros, en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Es decir, el arca tenía las tablas de piedra, todos lo sabemos esto, pero el propósito era contener el testimonio del encuentro que tuvo Israel con su Dios en Sinaí, cuando él les habló del cielo. Y ellos fueron testigos y oyeron su voz, no vieron ninguna figura. Por eso no hacemos imágenes, ninguna semejanza, porque Dios se manifestó, no mostró ninguna figura suya al pueblo. Solamente dejó estas 10 palabras. Por lo tanto, el testimonio que Dios dejó de que es de su existencia y de su verdad en cuanto al testimonio que Dios manifestó en el monte Sinaí, quedó registrado en estas piedras que fueron analizadas por Moisés y por segunda vez escritas de Dios, ¿cierto? Debido a que las otras se quebraron. Y quedaron guardadas en el arca del testimonio, o el arca del pacto, si ustedes quieren, con el propósito de ser un registro del pacto que Dios hizo con ellos y de la existencia de Dios. Por lo tanto, cuando ellos pensaban en el arca, recordaban las tablas que Moisés recibió de Dios escritas con su dedo, y recordaban que Dios había hecho pacto con ellos. Y recordaban también que esta escritura sobrenatural que Dios había dejado registrada contenía palabras de las cuales ellos fueron testigos de haberlas oído. Así que se constituye nuevamente aquí el mismo esquema. Dios habla, deja escuchar su voz, establece testigos, y luego esto queda por escrito o registrado y guardado en un arca del pacto para recordar siempre que todo lo que Moisés va a hablar después y los profetas posteriormente a ellos viene de Dios, porque Dios levantó a Moisés como profeta y también dijo que después de él levantaría a otros profetas más. Ese es el objetivo del arca del pacto: portar el testimonio de Moisés que recibió de Dios en Sinaí, cuyas palabras escritas son las mismas que ellos escucharon decir de Dios en el cielo, con grande manifestación de fuego, humo, ¿cierto?, en el monte, de tal manera que quedó registrado este evento. Entonces aquí yo veo algo que mi corazón registra y creo que es importante, porque eso es lo que dice el texto. Dios está dando testimonio y deja un registro en el arca. Y disculpe que lo repite tanto, porque vamos a ver que es un sistema de Dios que tiene para hablar su verdad y corroborarla. El hecho sobrenatural del Sinaí, las palabras sobrenaturales de Dios oídas por los hombres, rara vez pasa eso, quedaron registradas en piedra para que no se borraran y fueron guardadas para que ellos recordaran siempre de este pacto que Dios había con ellos y cómo se les había manifestado. Vamos ahora a Éxodo 25, del 16 al 22. Y parte diciendo en el verso 16 algo singular: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Recuerda que aquí estamos en el Éxodo y lo relata de esa forma. Dios se había propuesto entonces dejar el testimonio de estas piedras escritas en el arca, que le había pedido que hiciera. Y aquí la describe, ¿cierto? Dice, harás una cubierta de oro cuya longitud sea de 2,5 codos, anchura de 1,5 codos, etcétera. Harás también querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de las cubiertas harás los querubines en sus extremidades, dice, y los querubines tendrás por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta. Ojo, eso es importante. Sus caras la una enfrente de la otra, mirando las cubiertas de las caras de los querubines. Y esto es importante. Y pondrás la cubierta encima del arca, la tapa, podemos decir, donde estaban los querubines. En el arca pondrá, versículo 21, el testimonio que yo te daré. Y luego dice algo muy importante. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los querubines que están en el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré por los hijos de Israel. Es decir, Dios se revelaba a su pueblo de entre estos querubines, de este propiciatorio, también se expresaba la sangre, según los sacrificios de Israel. Pero bajo esa cubierta estaba como testigo de toda esta verdad de Dios, ¿cierto? El hecho concreto de las tablas de piedra que había recibido Moisés de parte de Dios. Por lo tanto, el arca del pacto era una caja que contenía el testimonio de Dios. Y Dios también escogió a través de ella hablar a los sacerdotes, a Moisés, a quien corresponde según lo que dice la Escritura. Entonces Dios estableció un testimonio y en ese mismo testimonio que se había manifestado en Sinaí, entre esos querubines eligió hablar a su pueblo. Por lo tanto, ya sabemos entonces que hay un arca del testimonio. ¿Por qué del testimonio? Porque porta el testimonio de la ley que recibieron en Horeb, de mano de Dios, a través de Moisés. ¿Y por qué testimonio también? Porque Dios escogió hablar desde la cubierta con su pueblo y de ahí señalar todo lo que ellos le consultaran al Señor. Tenemos establecido entonces que dentro del arca estaba el testimonio, sobre ese testimonio había un propiciatorio, dos querubines que lo tapaban, y el propósito de ello era que Dios se manifestara también a través de ellos su pueblo. ¿Cuán importante entonces era el arca? Por lo tanto, el testimonio estaba dentro de el arca y a la vez el arca le dio el nombre al santuario, pasó a ser llamado tabernáculo del testimonio, porque cobijaba el testimonio que estaba dentro del lugar santísimo, dentro del arca, que era la ley de Moisés que había recibido de Dios. Por lo tanto, ese es el concepto de tabernáculo del testimonio. El testimonio de Dios guardado celosamente en una caja de oro con la ley que Dios le había hablado. Testimonios vivientes. Fueron los israelitas que vieron eso mientras vivieron. El propósito aquí es establecer de que Dios estableció un testimonio que resguardó para la fe de los creyentes en ese tiempo, en ese pacto. Porque Dios siempre se ha planteado revelarse a través del testimonio suyo. Sabemos que también Dios testificó de su existencia en Israel con la señal de milagros que vieron ellos en Egipto y cómo los salvó y cómo los salvó en el desierto. Eso también queda registrado después en la ley, cuando Moisés sigue escribiendo, inspirado por Dios, y añadiendo aún más de lo que Dios había hablado en Horeb. Porque no era solamente eso lo que Dios quería hablar, eso era un testimonio de que Dios había hablado del cielo, y todo lo otro que reveló a Moisés siguió entonces completándose en la revelación que Dios quería que tuviéramos. Partimos entonces con estos tres versículos importantísimos, ¿cierto? Dios dejó entonces dentro del arca el testimonio que le dio a Moisés. Ustedes también pueden después ver esto, por ejemplo, las tablas dentro, lo dice Deuteronomio 10:5, el gomer de maná que también se guardó en el arca para testificar que Dios lo había mantenido sobrenaturalmente en el desierto, está registrado en Éxodo 16 del 32 al 35, y la vara de Aarón que para Dios certificar la valía de la descendencia de Aarón como sacerdote, quedó registrada también en Números 17 del 10 al 11. Está el testimonio principal que era la ley, el maná que ellos dejaron como registro de que Dios lo sustentó, y la vara de Aarón que certificaba ante la rebelión que hubo en Israel, la elección de la descendencia de Aarón como sacerdotes de Dios. Fueron tres testimonios los totales. Es decir, de lo que Dios había dejado o mandado, se dejaba testimonio. De esa manera se pasó a configurarse el arca, o del nombre de testimonio, por el testimonio de Dios. El maná es sobrenatural,
y la vara de Aarón que reverdeció es sobrenatural, y la ley también la escribió Dios. Desde allí entonces Dios se revelaba, eso le dio el nombre santo al santuario de tabernáculo del testimonio, porque contenía, vuelvo a reiterar para que quede claro, el testimonio de Dios que había dado a Moisés y las otras señales que quiso resguardar dentro de esa arca como recordatorio para siempre de Israel. ¿Cuál es el propósito de eso? Establecer la manera en que Dios se revela a través de testimonio. Y eso es fundamental en nuestros corazones para que podamos entender cómo Dios nos ha hablado la palabra y para que también sepamos cómo predicar la buena nueva. Sigo avanzando en Deuteronomio 18, del 13 al 22. Deuteronomio 18, 13. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar, agoreros y hechiceros, oían, mas tú no así te ha dado Jehová Dios. Profeta de medio de tus hermanos como yo, fíjense, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Por qué dice como yo? Porque el pueblo, como se atemorizó al oír la voz de Dios, los 10 mandamientos que Dios hablaba al pueblo, a toda la congregación en Sinaí, pidieron no seguir oyendo la voz porque tenían temor de morir y pidieron que Moisés hablara por ellos. Y aquí se estableció el concepto de profeta. Obviamente todo esto vino de mano de Dios. No fue Moisés que dijo, miren, yo quiero ser profeta de usted. No. Obviamente ya había dado muchas señales de profeta, pero aquí ellos mismos pidieron que Moisés mediara, que junto con profeta tuviera la cualidad de mediador con Dios, en el sentido de que hablaba por el pueblo. Dice, profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, a él lo oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelvo yo a oír la voz de Jehová Dios, ni veáis más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo, bien han dicho, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que mandare. A cualquiera que no oyere mis palabras, que hablar en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiera hablar palabras en mi nombre y yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, o sea, no ocurriera, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló a que el profeta no tengas temor de él. Aquí yo le hago una salvedad, ¿cierto? Que en Deuteronomio 13, del 1 al 5, que ese texto está preparado sobre todo para el tiempo final, habla que Dios también va a levantar a un profeta que va a hacer señales y los va a engañar, señales verdaderas, y los va a engañar, pero los va a mandar a adorar dioses ajenos. Y ese es el falso profeta de Apocalipsis, que va a hacer la imagen de la bestia para que la gente la adore, porque va a infundir espíritu en la imagen para que hable. Así que también Dios registró ese caso en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Así que el profeta tiene que hablar y cumplirse lo que dice. Pero si él habla y se cumple y nos manda a adorar ídolos, también es un profeta falso. Tiene que hablar en nombre de Dios, cumplirse y mandarnos a adorar a Jehová Dios, a ningún otro Dios, según el concepto del Antiguo Testamento. Entonces, mi hermano, Dios estableció que el resto de lo que iba a hablar con su pueblo lo iba a hacer a través de los profetas, tal como ellos pidieron en el caso de Moisés. Entonces Moisés fue quien recibió el resto del testimonio que Dios habló y lo registró en la ley. Y el libro de la ley es testimonio, los 5 primeros libros principalmente, son el testimonio de lo que Dios habló con Moisés, y Dios siguió hablando posteriormente con los profetas, amonestando a su pueblo, y eso tenemos todo eso en la escritura registrado. Y Dios dejó testimonio en ellos, porque Dios los levantó como Moisés para dar testimonio de las otras cosas que Dios quiso hablar. Por lo tanto, los profetas fueron la vertiente de la cual Dios manifestó su palabra a través de los tiempos en Israel. Y eso quedó registrado en la ley, y esa ley también contiene el testimonio de lo que Dios ha hablado, así como las tablas. Así que tenemos el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento de esta forma manifestado, y todas las cosas que Dios hizo con ellos quedaron registradas para el bien de los israelitas, ¿cierto? Esto que hemos estudiado, entonces, a mí me sobrecoge mucho, porque generalmente nosotros cuando queremos conocer a Dios, partimos por cualquier parte. Tratamos de imaginarnos a Dios y lo que nos quiere decir, pero aquí está claro. Dios tiene una manera de revelarse. Él testifica con hechos sobrenaturales a través de los tiempos. La destrucción de Egipto, la salida del Mar Rojo, la data de la ley de Israel en Sinaí, la subsistencia en el desierto y la palabra que Dios le trajo a través de sus profetas fueron todos sobre la base del poder de Dios que
dio testimonio a través de todas estas cosas acerca de su verdad y de su existencia. Así que Dios ha escogido el dar testimonio como manera de poder confirmar y establecer su palabra en nuestros corazones. Así que eso sería ponernos la enseñanza que uno podría sacar a grosso modo. Pero, ¿qué pasa con las personas? El problema no es el testimonio, el problema son las personas. Vamos a ver a Jueces 2, del 8 al 12. Ustedes saben quién es Josué, no le voy a contar la historia, ¿cierto? El que tomó las riendas de Israel después, escogido por Moisés y por Dios para guiar al pueblo. Pero también Josué murió, hijo de Num, como dice Jueces 2, 8 al 12, dice. Y murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Es decir, murieron todos estos que vivieron en el tiempo de Josué. ¿Quiénes fueron ellos, hermanos? Los que no se acobardaron y entraron a poseer la tierra, ¿se recuerdan? Y confiaron en el Señor, a pesar de que habían gigantes ahí. Y levantóse después de ellos otra generación. ¿De qué había sido testigo Josué? Josué había sido siervo de Moisés y había visto todo lo que pasó en Horeb y todas las cosas que había hecho con el pueblo. Así que Josué era uno de los últimos testigos jóvenes de todos los testimonios que había dejado Dios de su verdad y de su existencia a través de las señales que hizo por Moisés. Él murió y toda su generación. ¿Y qué pasó después? Y levantáronse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál es aquella obra? Todo lo que hizo Dios para salvarlo, las cosas sobrenaturales que hizo y cómo habló. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, ¿cierto? Los que habían visto todas las maravillas, que los había sacado de tierra de Egipto. Y fueron detrás otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. Tal como dice Pablo, no provocaremos a Dios, ¿se acuerdan del estudio anterior? Provocaremos a ira al Señor, somos más fuertes que Él. Y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió con Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron parar más tarde de esos enemigos. Es decir, Dios nunca, si Dios les conservaba a ellos su protección adorando a Baales, lo habría lanzado más agrado de parte de ellos hacia la adoración de los ídolos, ¿cierto? Y esto es una maldad increíble porque seguro sus padres les hablaron, pero ellos, el testimonio de sus padres, no lo guardaron en su corazón. ¿Qué se necesita entonces para permanecer en el testimonio de Dios? Ser fiel a lo que Dios habló, no apartarse de lo que Dios dijo, no volverse a otros anhelos o dioses, ¿cierto?, que puedan haber en nuestros corazones. Así que el testimonio de Dios estuvo en el corazón de Josué y la descendencia que murió, que se registra aquí, pero ese testimonio no se traspasó al corazón de los hijos de ellos. Fíjense muy bien, mi hermano, esto es una enseñanza para todos los que tenemos hijos. Si nosotros no traspasamos este testimonio, el de Cristo, por supuesto, ellos van a ser una generación que no conoce al Señor. Y ya sabemos a lo que nos referimos. Van a vivir conforme a lo que su corazón les dicte, generalmente en contraposición a lo que Dios dice. Yo sé que hay muchos hijos que los padres sí los amonestan, finalmente ellos se endurecen y no escuchan igual, ya el juicio es para el hijo que no escucha. El padre queda libre de la sangre de aquellos que no reciben el testimonio de Dios. Porque va a haber juicio sobre todas estas cosas, de todos los que menospreciaron el testimonio de Dios. Bueno, sigo hablando entonces y debo decir aquí que la revelación de Dios nunca tuvo que ver con ninguna cosa que pudo haber hecho Moisés y el pueblo. Dios los escogió por su gracia como pueblo. Y lo prometió a Abraham, su siervo. Tuvo la promesa de que sería una gran nación. Y Dios, por amor a ellos, les conservó todas las bendiciones. Pero cuando pecaran, era un buen padre, corregía a su hijo y los amonestaba de muchas maneras y a veces duramente, porque es Dios. Nosotros somos sus hijos, Él nos formó. Somos obra de sus manos. ¿A quién vamos a obedecer sino al que nos hizo? Aún los pelos de nuestra cabeza están contados. Y ahora se nos revela claramente después por medio de Pablo que también el Señor Jesucristo fue por medio de quien Dios creó todas las cosas. Queda claro entonces la descendencia aquí que se levantó, que no conocía a Jehová, que había olvidado todos los testimonios que Dios había dejado. Seguimos entonces con la lectura, Éxodo 30, versículo 25. Leo esto con el afán de poder ver la magnificencia de este testimonio también, que hay que darle en su debido momento. El testimonio, por supuesto, no es mayor que el de Cristo, pero es bueno saber y conocer.
Éxodo 30, 25, hablando del tabernáculo del testimonio, hablando del arca del testimonio, donde quedará ahí, como hablamos antes. Habla Dios de un aceite de unción, verso 25, superior, ungüento, obra perfumadora, el cual será aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, y la mesa y todos los vasos. Verso 29 dice, así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocaré ellos será santificado. Bueno, y ahí entonces queda claro que Dios quiso que estas cosas fueran muy santas y fueran un testimonio de recuerdo permanente de lo que Dios ha hecho. Sobre todo la ley. O sea, la ley de Moisés es una muestra de que Dios existe porque él habló. Y ese mismo Dios que no habían visto y que lo habían liberado de la casa de siervos fue el que se les manifestó en Horeb. Y ese testimonio quedó registrado en las 10 palabras. Por eso es que son 10 mandamientos, no porque sean solo 10, son los que Dios habló. Toda la vida usted le va a enseñar que los 10 mandamientos, todo lo que Dios quiere que obedezcamos, ¿no, mis hermanos? Son muchos mandamientos. 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, algunos dicen. Puede que me equivoque en la cifra, pero son muchos más mandamientos, mis estimados hermanos. Estos mandamientos son el registro de que Dios fue el que habló, que esta ley vino de Dios, porque Dios habló del cielo y ellos escucharon la voz. Y Moisés fue elegido como el intermediario para oír el resto de los mandamientos. Todo esto quedó registrado y guardado en el arca del testimonio, porque ahí estaba la ley, y las otras cosas más que ya mencionamos, pero principalmente la ley, que de los 10 mandamientos que Dios habló, quedaron registrados en piedra para que no se olvidara este testimonio, y quedó en este santuario, ambos ungidos con un aceite y un perfume que los santificó, hacía que ninguno podía tocarlo, ¿no? Porque la santa verdad de Dios, el testimonio de Dios, había quedado registrado y guardado en esa arca. Sigo entonces avanzando en Deuteronomio 19, del 15 al 20. La palabra testimonio tiene que ver con alguien que testifica o confirma lo que ha ocurrido o se ha dicho. Israel fue testigo en Horeb porque escuchó, y la ley fue el fiel registro de lo que Dios dijo porque él mismo le escribió con su dedo. Lo mismo pasa en las cosas terrenales cuando hay litigios. Dice, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier pecado que se cometiere. Con el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, entonces los hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueron en aquellos días, y los jueces inclinarán bien, y si pareciere ser que aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Estimado hermano, Dios es muy celoso respecto a estos testimonios. Nosotros no podemos dar falso testimonio de nadie. Eso es intrínsecamente contrario al Espíritu de Dios como se nos ha revelado. Él ha dado testimonio, y un testimonio verdadero. Por lo tanto, Él aborrece a los testigos falsos. Así que es una cosa muy mala esto de los falsos testigos. De hecho, eso es lo que Satán usa permanentemente, falsos testigos para engañar a muchos. Sigo avanzando entonces, y ahora vamos a algo que nos va a sobrecoger quizá un poquito en Jeremías 3, versículo 14 al 17. Dice así, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, o sea, cuando estuviéramos en Sión, ojo, pasa la palabra Sión, que es la nueva Jerusalén, ¿se entiende? ¿Por qué entiendo que es la nueva Jerusalén? Porque miren lo que va a pasar. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del Aquilón o del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Dice en el 19, yo empero dije, ¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de la gente? Y dije, Padre mío, me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. O sea, cuando Israel se vuelva a Dios a través de Jesucristo, va a haber una ciudad donde ya no se va a necesitar más arca del pacto, porque la misma Jerusalén será el trono de Dios. Si usted lee eso, eso se cumple en el Apocalipsis, dice, ¿no? Dios ha puesto a su rey en Sión. Jesús está a la diestra de Dios.
y Dios mismo está en Sion celestial, esperando algún día, según lo que dice la Escritura, de descender del cielo a morar en esta tierra, y todos los gentiles vamos a correr a esa ciudad. En sentido figurado, para los israelitas significa que vamos a ser todos reunidos en esta ciudad. Así que como Jerusalén es trono de Dios, ya no se necesita el arca, ya no se necesita el testimonio, porque vamos a ver a Dios cara a cara. Eso era inútil ya, el testimonio del arca. Innecesario ya, el testimonio del arca. Pero es evidente, sí, que Dios se manifiesta a través del testimonio. Desde los días en que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, en adelante, Dios ha manifestado a través de él un testimonio superior que el de Moisés. Por lo tanto, ya para nosotros el arca no constituye el testimonio en el cual ponemos nuestro corazón, aunque sí creemos que lo que Dios habló a Moisés vino de Dios, porque lo habló Dios sobrenaturalmente a Israel, todos escucharon y quedó registrado ahí. Pero ya no está en nuestro corazón puesto ahí, sino que ahora Dios nos habla a través de Jesucristo y nos testifica a través de Jesucristo. Vamos a leer en Mateo 12 del 1 al 8, dice: en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados del sábado y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas, y al comer, viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado. Y él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David teniendo hambre? Eso lo sabemos. Y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que le eran lícito comer, y los que estaban con él, sino a los sacerdotes. ¿No habéis leído la ley? Que los sábados del templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa. Pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Ya Dios dejó en segundo plano el arca del testimonio. La ley sigue, los mandamientos son válidos, pero como testimonio hay otro testimonio mayor que Dios está dando. Y hay alguien que Dios manifestó con este testimonio que es mayor que el templo o mayor que el santuario o tabernáculo del testimonio. Entonces, Jesús, si es mayor que el templo, debe ser alguien parecido a un templo en el cual mora el testimonio de Dios, en el cual Dios haya depositado un testimonio. Pero dice Jesús después: más si supierais lo que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Y no solo es mayor que el templo, porque desde el templo terrenal entendemos que Jesús existía antes con Dios. Por lo tanto, es mayor no solo del templo, sino también del día de reposo, porque por medio de él crearon todas las cosas. Aunque Jesús se hizo judío a los judíos para salvar a los judíos, ¿cierto? Como Pablo explica, ¿cierto? Él era superior y mayor que el templo, y él era señor del sábado, porque era antes que el sábado, porque por él fueron creadas todas las cosas, incluso los días de la semana. Así que, mis hermanos, tenemos a Jesucristo con un testimonio mayor, que supera a la importancia del templo y supera aún, sin dejarle de reconocer su valía, de acuerdo al testimonio que Dios dio a Moisés. Pero en este tiempo, ahora, Dios nos testifica a través de alguien que es mayor que el templo y alguien en el cual trae un testimonio dentro de su corazón, como un arca del pacto en el corazón de Cristo para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces por ahí se dice: porque el Hijo de Dios es Señor del sábado. Es decir, incluso del día de reposo. Él trae un mejor reposo. Y ese reposo en el cual reposan, se vuelve a calzar uno, más el que recibe el Evangelio de Cristo, que es este reposo, recibe en Cristo Jesús perdón de pecado y vida eterna. Y se entra en este reposo creyendo. Así que cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, a cual Dios lo trae y lo configura para nosotros como el arca, nuestra arca, en la cual Dios ha depositado el testimonio del Evangelio desde antes de la fundación del mundo, para que por medio de él nos fuera revelado y tuviéramos vida eterna. A mí esto me alegra mucho mi corazón, espero que ustedes también. Vamos leyendo entonces ahora Juan 3, del 28 al 36. Muy conocido, lo hemos leído varias veces, pero nunca es malo volver a reiterar lo que Dios habla. Juan el Bautista dice: vosotros mismos me sois testigos, vamos con el concepto de los testigos, que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. Cuando hay un matrimonio, siempre hay un amigo, un partner, como dicen, ¿no?, del novio. Y así como se alegra la novia cuando ve venir al esposo, según el contexto antiguo testamentario, también se goza el amigo. Ojalá pudiéramos entender eso.
A él conviene crecer, dice, más a mí menguar. ¿Por qué tiene que menguar el mayor profeta de todos los nacidos de mujer? Superior a Moisés. En Juan el Bautista entendemos que Moisés habría menguado también delante de Cristo, porque Jesús dijo que de todos los profetas que se levantaron, el mayor de ellos es Juan, incluso mayor que Moisés. Y él menguó ante Jesús. ¿Cuán grande es Jesús? ¿Cuán grande es el testimonio que Dios le dio a él en su corazón para que nos revelara, que es el Evangelio? Dice, el que de arriba viene sobre todos es de la tierra terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo sobre todos es, y lo que dio, hablando de Jesús, dice esto Juan, y oyó, esto testifica y nadie recibe tu testimonio. Es decir, supera Jesús a Moisés ampliamente, porque Juan, que es mayor que Moisés por el dicho de Cristo, Jesús es sobre todos, porque estuvo con Dios y lo que vio, porque él está diciendo aquí que vio a Dios y oyó, esto testifica y nadie recibe tu testimonio. O sea, este testimonio no lo recibió Jesús en Horeb, lo recibió cuando estaba junto a Dios, como dice Juan 1:1, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, antes que las cosas fueron hechas. Entonces, el testimonio de Jesús es mayor, porque es anterior incluso al testimonio en Horeb, porque ya en la eternidad el Hijo había recibido mandato del Padre y había sido ofrecido por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el testimonio de salvación, el Evangelio que Dios le traspasó a su corazón para que nos lo revelara a nosotros, existe mucho antes que el testimonio de Moisés. Por lo tanto, es mayor. Y el que testifica este testimonio que Jesús es mayor que el templo, que porta aquella arca que no será más. Jesús ahora pasa a ser para nosotros el testimonio viviente de Dios en la tierra. Y si lo quieren así decir, el arca que nunca va a ser postergada y desechada. Nuestro Señor Jesucristo porta el testimonio en su corazón. Y es el testigo fiel y verdadero que testifica acerca de lo que Dios le habló cuando estuvo con él antes que el mundo fuera hecho. Luego dice aquí, y lo que vio yo, esto testifica y nadie recibe tu testimonio. ¿Qué condena más grande no recibir el testimonio que Dios dio a través de Jesús? Dice, el que recibe su testimonio, que es el Evangelio, este signó o señaló que Dios es verdadero. O sea, si tú no crees en este testimonio del Evangelio que trajo Cristo, tú haces a Dios mentiroso y te condenas. Porque el que Dios envió, que es Jesús, las palabras de Dios habla. Porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Todas las cosas están en las manos de Dios. La muerte, nuestra vida. Porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el testimonio. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vuelvo a leer el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, yo tengo vida eterna, promesa de vida eterna, en Cristo que resucita muerto, y yo al recibir esta verdad, recibo su testimonio en mí mismo, por la fe en mi mente y en mi corazón. De esta forma, entonces, doy crédito al testigo verdadero que estuvo con Dios antes de la fundación del mundo. Superior a todas las cosas, porque por medio de él yo las creo. Mayor que el templo, mayor que el arca. Porque esto que Dios le reveló a Jesús, se lo reveló el Evangelio antes que el mundo existiera. Así que Jesús tiene mayor testimonio que todos los profetas. Y que Juan, que es el mayor de todos los profetas. Juan 6, del 35 al 41. No lo voy a leer todo por el tiempo, voy a tratar de ser más sucinto. Dice 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Ahí está el testimonio. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraron entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y dicen, ¿no es este Jesús, el Hijo de Jesús, cuyo Padre y Madre nosotros conocemos? ¿Cómo vos dices, he descendido del cielo? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados de Dios. Esto era el texto, el libro de Isaías, ese texto. Entonces, como eran enseñados de Dios, venían a Jesús. Dios hacía que el testimonio de Jesús sea atractivo porque concedía fe en los corazones, ¿cierto? Así también, como Jesús dijo, estas cosas Dios se las reveló a los pequeñitos porque así le agradó. Y dice el texto,
Escrito están los profetas, serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre, porque se le reveló a Jesús en su corazón, y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, refiriéndose a sí mismo, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que me cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. ¿El maná dónde estaba guardado? En el arca. Incluso Jesús supera el arca, supera la señal del maná, porque Jesús es pan de vida. El que lo come no se sustenta por un par de horas o por un día, sino que vive para siempre. Así que Jesús supera al testimonio de Moisés también. Bueno, y si quieren hablar del arca de la vara de Aarón que reverdeció, acuérdense que Dios, como dice el Salmo 110, también superó esa vara, ese testimonio que estaba en el arca, porque Jesucristo fue elegido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, es un sacerdote imputable en el cual Cristo ministra para siempre a favor nuestro, a la diestra de Dios, una vez que resucitó de los muertos, habiendo dado su vida por nosotros. Así que también superó estos tres testimonios que habían dentro del arca del pacto. Por lo tanto, el arca del pacto se hace inútil, queda como un recuerdo de la antigua forma de que Dios se reveló a su pueblo, pero ahora estamos mirando a cara descubierta la gloria de Dios en la faz de Cristo, en el testimonio que era dado en aquel testigo que estuvo con Dios, que ha visto a Dios, como aquí acaba de decirlo claramente, que estuvo con Dios santo. Por lo tanto, si no creemos que Jesús estuvo antes con Dios, su testimonio no puede ser mayor. Así que estamos combinados a creer este testimonio, porque el mismo Jesús da testimonio que estuvo con Dios, y las mismas señales que él hacía, en vez de Dios corresponder a lo que Jesús decía si fuera una mentira, no apoyando la supuesta mentira que decían que Jesús decía a los judíos, Dios por el contrario, todo lo que él decía lo confirmaba con las señales que Dios le daba a hacer a su hijo a través de las cosas. Y eso lo hemos estudiado antes. Pero aquí lo estamos viendo de la perspectiva del testimonio, de la manera en que Dios ha escogido para revelarse. Moisés hizo señales de parte de Dios para dar firmeza a su testimonio. Dios ahora hace señales aún mayores por medio de Jesucristo para confirmar el testimonio de Jesucristo. Y la señal que confirma estas cosas es ni más ni menos que la muerte de Jesús por nuestros pecados y la resurrección de él, que es anuncio de la nuestra en el día postrero. Sigo avanzando, voy a leer ahora Juan 4 del 46 en adelante. Dice, Jesús viene a Caná de Galilea, donde había hecho el vino en agua, y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, como yo, que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo al hombre, miren, que pedía esto, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Es evidente, mi hermano, aquí que la necesidad de las señales que Dios hizo a través de Cristo era para que la gente creyera. No era exhibición de mero poder, sino para confirmar el testimonio de Cristo. Bueno, sabemos que Jesús lo sanó, ¿cierto? Porque en el verso 50 dice, Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Bueno, y después encuentras tu hijo sano y salvo. Pero Jesús le dice, si no vierais señales y milagros, no creeréis. Así que todas las señales que Jesús hacía no podían ser hechas sino por el poder de Dios. Por ejemplo, el ciego que fue sanado, o los leprosos, poniendo los casos más extremos, muertos que fueron resucitados por Jesús. Así que vemos claramente aquí, en las Escrituras, que estas señales que Jesús hacía, las hacía, todas estas que mencionamos, porque de otra forma, si no hay testimonio a través de señales, no se creían. Por eso que también a través de esta señal y testimonio, Dios estableció por un tiempo la ley de Moisés. Mas ahora Dios nos ha mostrado señales tales que el mismo Juan dice que no bastarían los libros de las cosas que hizo Jesús para ser escritas. En el reino de Dios quizás vamos a ver aquellas cosas que no registró Juan. Y va a ser interesante estar ahí escuchando estas cosas. Pero aquí nos queda claro que Dios ha escogido, también con Cristo, el método de establecer la verdad a través de señales, a través de testimonios visibles a las personas, innegables, porque ellos eran testigos que los muertos resucitaban, sanaban a los enfermos, los espíritus inmundos eran echados fuera. Todas estas eran señales, testimonios de Dios que daba acerca de su Hijo, para que se nos configurara a nosotros, a Jesús, como aquel testimonio superior, mayor que el que había dado a Moisés. San Juan 5:31. Dice así, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él es la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste recrear un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, o sea, que el mayor de los profetas,
porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, le ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer. Y tenéis la palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Entonces, mis hermanos, si creemos que Jesús, estamos creyendo un mayor testimonio que el de Juan, y obviamente, como Juan es mayor que Moisés por lo que dijo Jesús, es mayor que el de Moisés. Al creer ese testimonio, lo guardamos en nuestro corazón. Porque dice, y tenéis su palabra permanente en vosotros. Es decir, que cuando creemos, este testimonio pasa a formar parte de nuestra mente y nuestro corazón. Confianza en que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador, que murió en la cruz para redimirnos de toda maldad, ¿no? Y llevarnos a su reino celestial. Entonces dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que de ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, más yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él recibiréis. Claro, porque el ser humano aquí está dado a escuchar a aquel que le valida su testimonio y su deseo carnal. Pero como Jesús hablaba de arrepentirse, hablaba de creer al Evangelio, hablaba de traer vida eterna a los que creen en su nombre, ese testimonio no es agradable a los impíos, a los réprobos. Ellos prefieren agradarse a sí mismos, darse el lujo de desechar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, mayor que todos los profetas. Así que, mis hermanos, es muy importante que nosotros veamos el Evangelio de Cristo, en que se nos enseña que Él murió resucitó para darnos la certeza del perdón y de la vida eterna. Este testimonio venido del cielo. Jesús lo recibió de Dios. Moisés lo recibió en el monte, el testimonio que recibió. Él lo recibió cuando estaba con Dios. Por lo tanto, es anterior y es eterno. Jesús fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Recuerden y piensen siempre en eso. Juan 7, del 27 al 31. Dice, mas este sabemos de dónde es, y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando, diciendo, y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban aprenderle, mas ninguno puso en él su mano, porque no había venido su hora. Entonces aquí nuevamente Jesús vuelve a decir que él conoce a Dios, ellos no lo conocen, y que lo que él habla es aquello que recibió de Dios, y Dios lo envió a esto, a hablarnos esta verdad. Y yo le conozco porque de él soy, y él me envió. Y luego dice, entonces procuraba aprenderle en el verso 30, ninguno puso en él su mano porque aún no había venido su hora. O sea, aquí habían propósitos de Dios que no podían olvidarse. Él iba a morir en un tiempo señalado por Dios. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo cuando viniere, ¿habrá más señales que las que éste hace? ¿Qué hubiesen ustedes ante esta pregunta? Nunca, nadie ha podido igualar la cantidad de señales y milagros que hizo el Señor Jesucristo, y nadie igualará jamás las que hará en el día de su regreso para darnos vida a nosotros. Bueno, sigo avanzando. Juan 9, de los versos 26, el verso 38. Dice, volvió a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Había sanado a un ciego de nacimiento Jesús? Respondió, ya os lo he dicho. ¿No habéis entendido por qué queréis otra vez oír? Queréis también a nosotros ser sus discípulos, y le ultrajaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. No fueron buenos discípulos de Moisés, porque Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor. Y las señales de Cristo eran de profetas, superiores a las de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, más a este no sabemos de dónde es. Fíjense, sabemos por el testimonio que había quedado, pero se quedaron en ese testimonio y no recibieron el que Dios ahora traía a través de Jesús, que es mayor. Respondió aquel hombre y díjoles, por cierto, maravillosa cosa es esta, el ciego dijo esto, que vosotros no sabéis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Parece que se le estaba pasando algo importante en medio de los ojos a ellos. Hay algo que no se estaban dando cuenta. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Más si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Que Jesús pudiera dar vista a los ciegos significaba claramente que Dios lo oía y lo consideraba justo y temeroso de Dios. ¿Qué les parece como Dios testificaba de su Hijo? Y ese testimonio no lo recibieron los hombres que sabían más supuestamente del testimonio de Dios, sino que este ciego, a quien Dios se manifestó con misericordia dándole la vista. Dice, si este no fuera de Dios, ahora añade, no pudiera hacer nada. Claro, está atribuyendo claramente que lo que ocurrió, que solo Dios puede abrir los ojos a los ciegos, como estudiamos en domingos anteriores, obviamente había sido hecho esto porque este hombre entendía que Dios era con él. Respondieron y dijeronle, el pecado eres nacido todo y tú nos enseñas, y echaronle fuera. Apoyado en la ley que los hijos que recibían los pecados de los padres, entonces no me podía enseñar nada.
pero resulta que este ciego no seguía ciego, ya estaba viendo y era ciego de nacimiento, entonces debiera poderlo enseñar. Pero ellos en su soberbia, apoyados en el entendimiento falso de la ley, rechazaron el testimonio de él. Oyó Jesús que la habían echado fuera, hallándole, dijeron, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para creer en él? Y díjole Jesús, y le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dice, creo Señor, y adoraré. Pido perdón si esto no lo hemos estudiado antes, pero ahora tiene otra connotación en este estudio. Este texto. Entonces, el testimonio de Dios, este ciego lo recibió. Y llegó a creer entonces por las señales que Dios era con él. Y luego entendió que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Así nos ha llevado Dios de una fe primero primaria a una fe robusta ya, reconociendo que Jesús estuvo con Dios y todas las cosas que Dios hizo a través de él fueron su testimonio de que él era su Hijo. Sigo pasando entonces ahora a Juan 8, versículo 14 al 18. Respondió Jesús y díjole, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde venía y de dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo, sino el que me envió, el Padre. Obviamente, las señales demostraban que el Padre era con él. Como dijo el ciego anterior, que Dios está con él. No hubiera podido hacer nada si Dios no hubiera obrado en su sanidad. Y en vuestra ley está escrito el testimonio de dos hombres verdaderos. Fíjese aquí, Cristo está tomándose de lo que dijo Moisés, que el testimonio de dos más testigos consistirá todo asunto. Los testigos falsos eran condenados a muerte. Y dice que lo que él juzga es verdadero, porque él no es solo, sino que está con el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Esa ley valida entonces que el testimonio de Jesús y de Cristo son suficientes para convencer, o debieran ser suficientes, según la ley, incluso de Moisés, para convencernos de que Jesús es verdaderamente nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Cristo. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí, el que me envió, el Padre. En las señales, obviamente, como lo dijo el ciego, ¿cierto? Y decirle, pues, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las limonas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había venido su hora. Entonces Jesús tenía una hora. La vayan registrando, esta segunda vez leemos un texto en esas circunstancias. Vemos entonces aquí que Dios estaba testificando con Jesús, está claro, entonces hay testimonio de dos personas, como lo vimos en estudios anteriores. Esto demuestra de que Dios tiene siempre un sistema de manifestar su verdad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través del testimonio. Moisés recibió el testimonio de Dios, pero ahora Jesús recibe, desde antes de la fundación del mundo, y lo revela en nuestro tiempo ahora, un testimonio que es superior al de Moisés, que trae vida eterna. Moisés no puede salvar, todo puede ser el pecado. El que nos puede salvar es Jesucristo, porque Él murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Ese es el evangelio que hemos recibido por testimonio de Cristo y de los apóstoles, y ese testimonio es superior por lo que produce, trae perdón de pecado y vida eterna al que cree y herencia en el reino de los cielos. En Juan 10, del 24 al 25, y rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Los tenía totalmente locos Jesús a ellos. Si tú eres Cristo, dinos abiertamente. Respondió Jesús, os lo he dicho, y no creéis. O sea, aquí se lo confirma claramente. Las obras que yo hago, nuevamente el argumento, el testimonio de Dios de sus obras, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ella da testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todo y nadie puede arrebatarlas del mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Y tratar de apedrearlo porque estaba diciendo que Dios es su Padre, pero eso conforme a la profecía, el Salmo 89 que dirá mi Padre eres tú. Bueno, y en el Salmo 2 Dios lo llama a su Hijo, así que obviamente es su Padre. Aquí está entonces Jesús revelándose como aquel que está anunciado en esa profecía. Por lo tanto, las obras que él hacía en nombre del Padre daban testimonio de él. Dios no iba a dejar más ser mal usado su nombre para un testimonio falso. Más como el testimonio de Jesús era de un testigo fiel y verdadero, Dios a las cosas que Jesús hizo en nombre de su Padre respondió. Lo vemos en el caso de Lázaro y todas las señales que él hizo. Si no, fuera Dios junto con el Cristo, testigos concertados en la verdad, Jesús no podría haber hecho nada. Y esta concertación del Padre y el Hijo en este testimonio estuvo en ellos antes que el mundo fuera hecho. Jesús antes de todas las cosas por el suscitan. Recuerden ese versículo. ¿Cierto? Otro versículo
Mateo 12:38. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti de señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, más señal no le será dada, sino la de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí está la señal, la única que Dios ha dejado. ¿Para quiénes? La generación mala y adúltera, o sea, incrédula. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del astro, etcétera. Y ustedes saben el resto. Aquí entonces Jesús está diciendo que la única señal que Dios ha dejado al mundo es la de Jonás. Y sabemos cuál es. Así como Jonás estuvo en el abismo, prácticamente condenado a muerte en el vientre de la ballena que lo tragó, cuando huía malamente de la presencia de Dios, no se puede huir de la presencia de Dios. Después, cuando salió a la playa y lo vomitó el pez, fue de señal. Por eso le creyeron. Por eso Jesús dice que fue señal a los ninivitas. Así que también el Señor Jesucristo fue sacado de la muerte por el Padre porque Él lo resucitó de los muertos conforme a la Escritura. Después que haya puesto su vida en expiación, Isaías 53, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y siéntate a mi derecha, te quemo a todo enemigo por estrado de tus pies. Así que también tenía que levantarlo porque le había prometido ser sacerdote para siempre, ser buen orden de Melquisedec. Así que él murió con la misma palabra empeñada, tenía que ser levantado conforme al testimonio que Dios estaba dando en las Escrituras hace mucho tiempo acerca de su Hijo y aquellas señales que hacía en vida cuando Él se manifestó para testificarnos el testimonio de Dios, el Evangelio. Sigo avanzando, Marcos 16, del 17 al 20. Un texto que nos gusta mucho a algunos, pero ahora se entiende. Jesús antes de ascender le dijo esto a sus discípulos. Voy a leer del 15. Y él les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Bueno, las señales en la predicación de los apóstoles fueron notorias. Después que Cristo resucitó y fue a la diestra de Dios, sanaron un cojo. El apóstol Pablo también hizo señales, milagros, todos hicieron señales. Dios siguió confirmando por la testimonio de Cristo, el Evangelio, a través de las señales de sus discípulos. Incluso con Pablo, que fue posterior a los 12, cuando Jesús se le apareció camino a Damasco, lo constituyó en su apóstol a los gentiles, y también él dio testimonio, con confirmación del testimonio de Dios. Así que los hechos sobrenaturales, tal como en los tiempos de Cristo, acompañaron a los discípulos para testificar esta verdad, para testificar este testimonio de Dios que viene del cielo, que es el Evangelio. Así que Dios también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, utilizó el mismo método que con Cristo y en el Antiguo Testamento. Confirmó todas sus verdades con señales. Y eso testificaba dos cosas: que era verdad y que esta verdad que Cristo predicó venía del cielo, porque era Dios que estaba testificando pues en nombre de Él. Y también en el nombre de Jesucristo se hacen estas señales. Me voy ahora a Juan 15, del 11 al 27, y dice: pero cuando viniera el Consolador, el cual os enviaré del Padre, el Espíritu verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Cómo dará testimonio de mí? Miren, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. O sea, el Espíritu de Dios vendría sobre los discípulos para que testificaran y dieran testimonio a través de estas señales de que el Evangelio que predicaban venía de Dios. Por estas señales venían hechas en el nombre de Cristo, a quien Dios llamaba su Hijo. Esto confirma dos cosas: que Jesús es Hijo de Dios, y confirma que Cristo vino de Dios. Porque si en el nombre de él Jesús lo hacía y él se autodeclaraba Hijo de Dios, Dios, si hubiera sido una blasfemia, Dios no habría respondido con las señales. Mas Dios respondió con todas estas señales. Y Jesús nunca nos mandó a apartarnos de la verdad que Dios había hablado antes ni después por boca de él. Solamente hizo la diferencia de que Moisés dio el testimonio de él. Por lo tanto, él es mayor que Moisés. Y es evidente porque Dios a él le ha encargado no abrirnos el mar rojo, no darnos maná, sino que a Jesús lo ha encargado con su muerte y resurrección de sacarnos de la tumba a vida eterna. Y eso entonces establece que el testimonio de Jesús es mayor. Y para darnos esta certeza, Dios él mismo lo constituyó en señal, como a Jonás lo resucitó de los muertos, tal como a Jonás lo sacó de la segura muerte al estar en el vientre de la ballena. Voy a ir a Romanos 17, 15 y 17. Dice así: tengo pues de que gloriarme en Cristo, en lo que mira a Dios, porque no salía a hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras. Miren,
¿A qué se refiere con las obras? La palabra es el Evangelio, lo que nos llega al oído, ¿cierto? Y la creemos. Pero también Dios, ¿qué hizo por medio de ellos para confirmar su testimonio? Con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajenos fundamentos, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron entenderán. Entonces aquí queda claro que Pablo está diciendo que Cristo ha obrado a través de él, y entiende que también de los apóstoles, para confirmación de esta verdad del Evangelio que hemos recibido. Primera de Juan 5, del 5 al 14. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. O sea, aquí tenemos el Espíritu testificándonos en nuestros corazones de esta verdad y convenciéndonos. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres da testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Este texto es verdadero hasta donde lo vean, a toda prueba, por todo lo que hemos venido estudiando. Así que los que cambiaron este texto y la otra Biblia son unos perversos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿En qué sentido son uno? Que concuerdan su testimonio en uno. Y tres son los que dan testimonio en la... Nuevamente es testigo arriba y abajo: Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno, en Jesús. O sea, los tres testigos del cielo concuerdan en Jesús, y los que testifican en la tierra también testifican. O sea, el trío de testigos del cielo coincide con el testimonio del trío de testigos que están en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El agua y la sangre fueron las que vio Juan salir del costado de Cristo. Voy a leer en el Evangelio en esa parte. Y dice, y creyó. ¿Qué es lo que creyó? Que Jesús se había hecho hombre y había muerto por nuestros pecados. Que el Hijo de Dios se había hecho hombre para morir por nosotros. Y creyó, dice. ¿Qué creemos nosotros? Al Evangelio. Por eso dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Por eso este estudio se llama el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha estado implícito en el testimonio del Evangelio de Cristo, para confirmarlo con las señales, milagros, portentos que Jesús hizo, y con la sabiduría que le dio en su corazón y la verdad que le comunicó antes que el mundo fuera. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos da vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Tenerlo es creer en el testimonio de él. El que no tiene Dios no tiene la vida, está claro. Porque en el día postrero eso dirimirá quién se levanta de los muertos o quién es transformado estando vivo, para ser llevado a la gloria por Cristo y sus ángeles en su regreso próximo. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso lo sabemos y lo vemos, y ahora aún más nos gozamos por todo esto que hemos leído. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué creemos en su nombre? Porque es Hijo. Si es Hijo, en él Dios ha depositado toda su potestad y poder. Hace las mismas cosas que el Padre. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que le demandáramos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Bueno, entonces aquí tenemos claramente, hermanos, que tenemos el testimonio de nosotros. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Lo acercó a la diestra. Primero lo entregó por nuestros pecados. Le glorificó con señales y milagros. La señal de Jonás queda como testigo ahí delante de las conciencias de los incrédulos. No van a poder entrar al reino de Dios si no creen en la señal de Jonás. Esa es la única señal que se ha de creer para salvación. Obviamente todas las otras cosas de Jesús también confirman que es Cristo, pero la principal, la que trae salvación, junto con todas las otras que ayudan a la comprensión, es el perdón de los pecados que se tiene por Jesús y la vida eterna que Dios ofrece al que cree en él como hijo de Dios, que tiene un corazón arrepentido. Dice en 2 Timoteo 1, del 6 al 11. Con lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, antes ser participante de los trabajos o de las aflicciones del Evangelio según la virtud de Dios. Es decir, no debemos avergonzarnos, por lo tanto, del testimonio que ha venido del cielo a través de Cristo, de que tenemos en él perdón de pecado y vida eterna, y que Jesús, Hijo de Dios, por todas las señales que testificaron junto con él, obrando Dios a través de portento y milagro a través de la palabra de Cristo. Con lo cual confirmó que era su Hijo y todo cuanto había dicho.
Así que no debemos avergonzarnos de este testimonio. Debemos ser participantes de las aflicciones desde la predicación del Evangelio, como dice el versículo 8. Y esto es según el poder de Dios, que nos salvó, verso 9, y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, más según el intento suyo y gracia, la cual nos estaba en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, esta gracia de llegar a creer no ha sido concedida, como dice también el libro de Efesios, ¿cierto?, antes del principio de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esta vocación y elección, ¿cierto? Mas ahora dice, es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ojo, quitó la muerte. ¿En qué sentido la quitó? Porque con su muerte pagó nuestros pecados para que nosotros no fuéramos condenados a morir. La muerte sustitutoria de Cristo quitó la condena de muerte de nosotros, porque aunque muramos vamos a ser resucitados. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Podría seguir leyendo más versículos, pero yo creo que con esto estamos ya claramente terminando el estudio de hoy. Jesús hizo y hará las dos obras más importantes que Moisés jamás hizo. Por eso tu testimonio es mayor. Dios le ha concedido quitar la muerte y traer la vida eterna y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O como dice Pablo también, en otra parte, si retenéis la palabra que os he predicado, el Evangelio, sois salvos, si no creíste de pan. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Así quitó la muerte, la condenación. ¿La muerte dónde está? Sus días están contados porque Jesús nos va a resucitar si es que morimos creyendo en el Evangelio de Cristo. Y la inmortalidad, porque el mismo Cristo nos dará un cuerpo incorruptible en el día postrero semejante al suyo. Por eso Jesús dice, yo les doy vida eterna. Como también dice en San Juan 5, ¿cierto? En el verso 19, respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Porque todo lo que hace, esto lo hace el Hijo juntamente. Por eso hay que poner un nombre. Y terminando dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, más todo el juicio dio al Hijo, para que no honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. O sea, Dios con este testimonio quiso exhortar a su Hijo a que fuera honrado igual que el Padre, y Dios no se siente ofendido por ello. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más pasó de muerte a vida. De cierto digo, vendrá ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hieren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así Dios también el Hijo que tuviera vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, creyeron al Evangelio, se arrepintieron de su pecado y creyeron al Evangelio, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron mal, es decir, fueron incrédulos a la verdad, saldrán a resurrección de nación. No puedo yo de mí mismo hacer nada como oigo juzgo. Y mi juicio es justo, o sea, como oigo de Dios, ¿se entiende? Porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Bueno, mi hermano, hasta aquí entonces lo que quería hoy expresarle, el testimonio que Dios sobrenatural hizo en los días de Moisés para confirmar el testimonio que Dios quería dar en su momento, y lo hizo a través de los profetas también del Antiguo Testamento. Dios ahora lo ha superado en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y dándonos certeza en él de perdón y vida eterna. Y los que crean en el Evangelio, la muerte no podrá contra ellos. No quedaremos en el sepulcro, Cristo nos resucitará. Quitó la muerte, por lo tanto, aunque todavía esté vigente, lo quitó en el sentido de esperanza, en la esperanza de la resurrección que nos traerá Jesucristo. Y no solamente quitó la muerte, ha traído la inmortalidad por el Evangelio. Inmortalidad no tenemos, nuestra alma no es inmortal. La inmortalidad es algo que es de Dios y que concede a los hijos de los hombres, en este caso, por la fe en Jesucristo. Entonces, los que hicieron bien son los que han oído el testimonio de Dios. Esos saldrán a la resurrección de vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que podamos pensar en esto, cómo Dios se ha dado testimonio en dos pactos y cómo ha tenido que superar el testimonio suyo en este segundo pacto, o en el pacto posterior, o final, que Dios ha hecho con su Hijo, levantándolo a los muertos y trayendo por el Evangelio que predicamos
el quite de nuestra temor a la muerte, por cuanto Cristo pagó con su vida todos nuestros pecados. Quitó la muerte, ya no tememos morir, porque resucitaremos en el día postrero y Jesús nos dará la inmortalidad a través de ese cuerpo incorruptible que nos dará en el día de la resurrección. Afirmemos nuestros corazones de testimonio, seamos consecuentes con lo que creemos respecto a este testimonio y Dios nos aparte del mal para vivir también conforme a la verdad. La salvación es solo por la fe, pero es también importante para que el testimonio sea creído que vivamos también conforme a como creemos. Dios nos ayude para no ser estorbo al Evangelio, entonces bien nos ayude a predicar su Evangelio y a glorificar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese testimonio no tiene nada que ver con lo que Dios pueda hacer en mi vida para mi bien y para mi santidad. Tiene que ver con lo que Dios hizo en la cruz, al entregar a su Hijo para quitar la muerte por nuestros pecados, y tiene que ver con que Dios resucitó a su Hijo Jesús y lo sentó a su diestra para que nosotros tengamos certeza de que el que nos prometió que nos resucitaría y antes dio su vida por nosotros, al resucitarlo Dios a él y ponerlo a su diestra, nos ha dado la certeza que quien nos prometió que nos resucitaría en el día postero, lo hará, porque hoy está vivo, a la diestra de Dios, por cuanto Dios lo levantó de los muertos. Y ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, testimonio superior a todos los otros testimonios que Dios ha dado, en el cual debemos permanecer, en su evangelio. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.